Buenos días, bienvenidos hermanos a esta cuarta entrega de esta lección. Entonces que el Señor nos bendiga hoy durante esta lección. Antes de empezar, quisiera que me acompañen en una oración, así le entregamos al Señor esta clase de hoy. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy, Señor, tu misericordia se ha renovado sobre nuestras vidas. Gracias a tu Evangelio, Señor. Hoy, Señor, podemos decir que es tu iglesia, Señor, tus hijos, que somos frutos, Señor, de tu Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Un día, Señor, llegó a nuestras vidas este mensaje de esperanza, este mensaje que viene del cielo, Señor, a traernos perdón, a traernos vida eterna, y es por los méritos de Cristo, Señor, donde pecadores, viles pecadores, Señor, entran al reino tuyo, Señor, y te damos gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, Señor, merecía el perdón de nuestros pecados. Todos merecíamos, Señor, ser juzgados por ti, Señor, y recibir la condena eterna por toda la eternidad en el infierno, Señor, a causa de nuestros pecados, Señor. Porque tu palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, separados de ti y ajenos a la vida de Dios, a los pactos y a tus promesas, dice tu palabra, Señor. Mas hoy, Señor, fuimos acercados, Señor. Fuimos reconciliados contigo, Señor, por el sacrificio hecho de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Y este mensaje ha sido predicado, Señor, más de 2000 años y ha llegado a nuestras vidas, Señor. Y hoy, Señor, sigue, Señor. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre, Señor. Tu palabra, tu evangelio, que es poder de Dios, sigue obrando, Señor, llamando a pecadores al arrepentimiento para perdón de pecados y vida eterna, Señor. Y es este mensaje que hoy, Señor, nos trae aquí, Señor, Padre amado, para que podamos estudiarla, Señor, verla, Señor, a mayor profundidad, para que podamos estar equipados, Señor, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, presentar a Cristo como Señor y Dios de todas las cosas, y quien vendrá a juzgar a vivos y muertos, dice tu palabra, Señor. Nos encomendamos hoy, Señor, a tu palabra, al poder y al obrar de tu Espíritu Santo, que tú obres en nuestros corazones. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bienvenidos sean todos nuevamente. Hoy desarrollaremos la clase número 4. Jesús, el hombre que murió por los rebeldes. Jesús, el hombre que murió por los rebeldes, por los pecadores. Queremos reiterar entonces el propósito de esta serie de clases, como venimos mencionando, acerca del evangelismo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito fundamental? Dijimos, queremos solidificar el contenido del evangelio en nuestras mentes, es decir, estudiarla a mayor profundidad, de manera que podamos tener en claro todo lo que envuelve el evangelio, el mensaje del evangelio. Abordamos, si recuerdan, hermanos, la primera clase acerca de la doctrina de Dios como Dios, creador de todas las cosas, y como gobernante amoroso, como el Dios soberano que creó todas las cosas y lo creó, ¿verdad? Con una, digamos, motivación, ¿verdad? Motivado por su amor, es decir, el hecho de haber creado la creación es un acto de bondad y de amor de Dios, ¿verdad? Entonces, eso queremos, ¿verdad? Que podamos solidificar, esclarecer el contenido del evangelio y así poder presentar el evangelio eficazmente con quienes vamos a compartir, ¿verdad? Mientras también estudiamos y vemos acerca de las doctrinas que envuelve el evangelio, vamos creciendo en confianza
y así también para que podamos estar preparados y ser valientes al momento de articular estas grandes verdades, ¿verdad? Bueno, antes de empezar y de entrar a lo que es la clase número 4, vamos a hacer un breve repaso de todas las lecciones, ¿verdad? Tocamos ya entonces la clase 1, donde vimos, como estábamos diciendo, la doctrina acerca del Dios creador y este Dios soberano, gobernando y poniendo toda la creación a cargo del hombre, ¿verdad? Para que el hombre pueda gobernar, sojuzgar toda la creación. Hay algo, hermanos, que tenemos que tener bien definido, bien en claro acerca de esta lección 1. ¿Cuál es eso? El diseño original de Dios, el diseño divino de la creación. ¿Cuál era el propósito de Dios, siendo Él Dios no necesitaba de su creación, ¿verdad? Dios es bendito en sí mismo, Él es autoexistente, Él no necesitaba de la adoración de sus criaturas, tampoco de la adoración de sus redimidos, de los santos, para que Él tenga mayor gloria, ¿verdad? Su gloria es igual, no crece ni decrece con la adoración de sus escogidos, no. Dios es bendito en sí mismo. Entonces, ¿por qué razón Dios creó todas las cosas? Hay un propósito original, hay un propósito, un diseño divino en la creación. ¿Cuál es esa? Dios, es un acto de amor, de bondad al Dios crear todas las cosas. Vemos en Génesis 1:1, y creó Dios los cielos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? El mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿verdad? Le creó al hombre y lo puso, dice, como representante de Dios sobre la creación. Y el diseño original de Dios, el diseño divino de la creación, es que el hombre tenía que fructificar, multiplicarse y llenar toda la tierra, sojuzgar y enseñorearse sobre toda la creación. Ese es el diseño divino. Pero bajo la sujeción a Dios, ¿verdad? No separado de Dios. ¿Qué pasó en Génesis 3 que vemos? En donde ellos fueron tentados y pecaron contra Dios al desobedecer. Ahí ese diseño divino, ese diseño original fue roto, fue malogrado, ¿verdad? A causa del pecado del hombre. Es eso otra vez a lo cual viene Cristo a redimir la humanidad caída, ¿verdad? Entonces eso es a lo que la Biblia nos llama la obra de redención. La historia de redención que nosotros vemos en la Biblia es Dios tomando otra vez Dios la iniciativa de volver otra vez a lo que inicialmente Dios se propuso hacer al crear al hombre y a la mujer. Es decir, va a redimir la humanidad caída a través de un hombre, ¿verdad? Que va a venir de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, ¿verdad? Y ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en Romanos 5, nos habla de Cristo, de la simiente de la mujer, que es Cristo, como el segundo Adán. El primer Adán, sobre la creación estando puesto por Dios, falló, ¿verdad? Entonces Dios envía, adelante hermanos, el Señor envía, dice, a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, que es Cristo. Y Él viene y como segundo Adán, Él vivió una vida de obediencia perfecta a Dios. Y es más, fue a la cruz, dice, y entregó su vida, derramó su sangre para redimir a esta humanidad caída, para redimir a sus escogidos y hacer que este plan original Dios pueda llevar a cabo. ¿Verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Que en su segunda venida Dios va a establecer su reino eterno y donde el pueblo de Dios, esta humanidad caída pero redimida en Cristo Jesús, va a estar en el lugar de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios y bajo la bendición de Dios. Entonces nosotros vemos que el diseño original Dios va a llevar a cabo, ¿verdad?
y es a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces, para dejar en claro, ¿verdad? Ese es el diseño original, el diseño divino acerca de la creación. Entonces nosotros abordamos, ¿recuerdan? La primera clase presentamos a un Dios creador de todas las cosas y a un Dios soberano como un gobernante amoroso, ¿verdad? Dijimos que en sí mismo la creación es un acto de amor, es un acto de bondad. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba de sus criaturas. Dios no necesita ni aún de la adoración de sus escogidos, dijimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es en sí mismo bendito por toda la eternidad. Amén. ¿Cuál era nuestro texto base acerca de nosotros presentar nuestro evangelismo y empezar de un Dios creador, acerca de la doctrina de Dios? Dijimos Apocalipsis 4:11, ¿verdad? Entonces tratemos, hermanos, de ir memorizando estos versículos para que podamos ir presentando de esta manera. Dijimos que no es la única manera de presentar el Evangelio, pero es una fiel presentación del Evangelio conforme está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis 4:11? Dice, Señor, digno eres, ¿verdad?, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios, como el Dios creador, Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo poder, alabanza y adoración, ¿verdad? Por ser Dios el creador de todas las cosas y por ser nuestro creador, ¿verdad? Bien, seguidamente en la segunda lección vimos la humanidad sumergida en el pecado, ¿verdad? La rebelión de la humanidad ante su creador. Eso lo vemos en Génesis 3. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo estamos presentando y llevando nuestro evangelismo progresivamente como está en la Biblia? Ahora estamos en Génesis 3, ¿verdad? Abordamos entonces la humanidad en rebelión. Nuestro texto base es Romanos 3, 10 al 12. Dijimos, Adán y Eva pecaron ante un Dios santo. ¿Y cuál es la radiografía que Dios le da a partir de Adán a toda la descendencia de la raza humana? Todos ya nacemos en pecado, dicen en Salmo 51, 5, ¿verdad? En maldad he sido formado y en pecado, dice, me concibió mi madre, ¿verdad? Es decir, desde Adán y Eva todos ya nacemos pecadores, pecamos porque somos pecadores, o sea, tenemos esa naturaleza caída. Entonces, ¿cuál es la sentencia de Dios? Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Esa es la sentencia de Dios para la humanidad caída. Es decir, nadie alcanza la gloria de Dios con sus propios méritos, con sus propios esfuerzos. Nadie busca a Dios, todos se desviaron. ¿Por qué? Porque estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y no tenemos percepción acerca de lo que es un Dios vivo, santo, acerca de un Dios vivo y verdadero, la cual nos habla la Biblia, ¿verdad? Estamos ajenos a Dios y a sus promesas, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que Dios al crear, vio Dios, ¿verdad? La creación, dice la Biblia, y vio que es bueno en gran manera. Pero a partir de que el pecado entró al mundo, vemos que esta realidad no es presente, ¿verdad? Sin embargo, lo que hoy predomina, vemos la injusticia, el pecado, la maldad,
Y esto es a causa de que el hombre introdujo al mundo el pecado. Y con el pecado dice la muerte. Y dijimos también, hermanos, ¿recuerdan que la evidencia más grande de que todos somos pecadores? ¿Cuál es? De que todos experimentaremos la muerte, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en Romanos 5:12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es la evidencia más grande. Entonces, si te dice uno en tu evangelismo, pero ¿por qué decir que yo soy pecador? ¿Verdad? Yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia uno que puede presentar de que todos somos pecadores y merecedores de la justa y santa ira de Dios? De que todos morimos, ¿verdad? Y eso fue el juicio que Dios trajo a causa del pecado. ¿Recuerdan? El primer juicio era que en el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriréis. Ellos experimentaron esa muerte espiritual y también ellos experimentaron la muerte física, ¿verdad? Ok. Clase número 3. Recuerda que es un seguimiento a lo que es la clase número 2, la humanidad en rebelión, y la clase número 3 sería el juicio o la respuesta a esta humanidad que está en rebelión contra su Creador. ¿Y cuál era nuestro texto base en esta clase número 3? Acerca del juicio en respuesta a la rebelión de la humanidad. Hebreos 9:27, ¿verdad? Y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí se refiere al juicio final, ¿verdad? Dijimos que el juicio de Dios al pecado inmediatamente fue la muerte espiritual, la muerte física, pero hay un tercer juicio que la humanidad que muere en ese estado de rebelión con Dios va a experimentar, ¿verdad? Que es la muerte eterna, y que la Biblia nos aclara aquí que una vez que la persona muere, después ya no hay esperanza de ser salvos. Eso también dijimos. Eso también convierte a nuestro evangelismo, a que nosotros prediquemos el evangelio y que esto se convierte en un mensaje urgente, ¿verdad? Sabiendo que Dios nos llama a predicar y sabiendo que Dios llama a los pecadores a que se arrepientan hoy. Hoy es el día de salvación, ¿verdad? Entonces, Dios traerá juicio a causa del pecado de la humanidad. Esto será en el juicio final, en donde Cristo vendrá, dice, a juzgar a las naciones. En aquel día se levantarán, dice, y un grupo heredarán, resucitarán y van a resucitar para vida eterna, y otros resucitarán para condenación eterna. Viendo así, hermanos, vemos que nosotros estamos abordando las primeras 3 clases, estamos viendo un aspecto del Evangelio, que es, digamos, en donde vemos el pecado, o sea, es la mala noticia que dijimos que forma parte del Evangelio, ¿verdad? Entonces es necesario nosotros presentar esta mala noticia y luego presentar este aspecto del Evangelio que presenta la esperanza de salvación en Cristo. El aspecto bueno, las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Y es ese aspecto lo que vamos a abordar hoy en esta clase, ¿verdad? Jesús, el hombre que murió por los rebeldes, por los pecadores. Esa es la clase número 4, ¿verdad? Entonces, volvamos nuestra atención a las buenas nuevas del Evangelio. Dijimos, para que podamos entender las buenas noticias que trae el Evangelio, es necesario que nosotros, a quienes le estamos compartiendo el Evangelio, entienda también la mala noticia, ¿verdad? Que está muerto en sus delitos y pecados, que es pecador, que es
merecedor de la justa y santa ira de Dios, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros presentamos el mensaje de esperanza de salvación, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Romanos 5, 15 al 19 nos dice, si aquellos que tienen su material, si me pueden acompañar ahí, tengo entendido que también lo tienen en el material, ¿verdad? Pero el don no fue como la transgresión, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, ¿verdad?, de uno los muchos serán constituidos justos. Vimos que en Adán toda la raza humana fue sumergida en pecado. La buena noticia es que por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Es decir, todos aquellos que ponen su entera confianza en Jesús, en el nombre de Jesús, en la obra, en la persona y en las promesas hechas para todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, ¿verdad? Podemos tener como un versículo base, ¿verdad?, acerca de Jesús, quien murió por nuestros pecados. Podemos tener este versículo de Primera de Pedro, capítulo 3, 18, como texto base, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez, ¿verdad?, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio hecho de Jesús en la cruz, ¿verdad? Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo al mundo para vivir perfectamente bajo su gobierno, a diferencia de Adán, ¿verdad?, el segundo Adán. Entonces, siendo encontrado sin pecado, Jesús tomó nuestro castigo, murió en nuestro lugar y trajo perdón. Él nos dio la justicia que Él había ganado. Aquí es importante también resaltar una cuestión, hermanos. La mayoría, ¿verdad?, nosotros tomamos muy en cuenta la muerte de Jesús, ¿verdad?, los cristianos. Aún aquellos que no conocen a Dios, pero sabe que Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir hace más de 2000 años, y que el rumbo de la historia humana, digamos, tuvo un antes y un después con la venida de Cristo, ¿verdad? Es decir, en nuestras mentes está muy anclado lo que es la muerte de Jesús, y está bien eso, ¿verdad? Está bien que murió y que resucitó entre los muertos también. Pero muchas veces nosotros dejamos de ver su vida como hombre en la tierra, ¿verdad?, como segundo Adán, quien vino y que en lugar nuestro obedeció perfectamente los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante también. Es decir, es importante, y nosotros creemos en el nombre de Jesús, ¿sí? Creemos en su muerte, en la obra de Cristo, su muerte, pero también vemos la importancia de la vida de Jesús en la tierra. Es donde Él, estando en la condición de hombre, dice, obedeció perfectamente los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y ahí nos es imputada a nosotros la justicia de Cristo. También fue a la cruz a morir y a entregar su vida para cargar nuestros pecados sobre sí en la cruz. Entonces, para entender la muerte de Cristo por los pecadores necesitamos mirar, y vamos a estar viendo 5 verdades acerca de Cristo, ¿verdad? Entonces, una de ellas es que Dios amó al mundo. Y
digamos, en señal y en demostración de su amor, Dios envía a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, a morir en la cruz. Es decir, Dios estaba interesado en llevar su plan original, el diseño original de la creación, al crearle a Adán y Eva y ponerlo bajo el cuidado para que gobierne, sojuzgue y se enseñoree de la creación. Dios iba a llevar a cabo este plan original. Entonces Dios envía a su Hijo para redimir la humanidad caída, para redimir un remanente y llevar a cabo su plan original en cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, ¿verdad? Entonces, quiero que sigamos este hilo, ¿verdad? Para entender un poco por qué es necesario, por qué estamos planteando con estas series de lecciones sobre el evangelismo, predicar de esta manera, presentar el evangelio de una manera ordenada, de una manera cronológica, como la Biblia nos presenta, dijimos, ¿verdad? Dios creador, Génesis 1:1. La humanidad en rebelión, Génesis 3. El juicio que Dios trajo sobre la humanidad, Génesis 3 también vemos. Y luego en toda la Biblia, con los profetas, ¿verdad? Profetizando el juicio eminente de Dios, el día del Señor. También el Nuevo Testamento, ¿verdad? Apocalipsis, hablando del reinado de Cristo, del reinado eterno de Cristo, de su segunda venida, al establecer su reino eterno entre los hombres. Entonces, sigamos este hilo, ¿verdad? Ok, Dios amó al mundo. Juan 3:16. Tengo entendido que es un versículo de cabecera que todos manejamos, ¿verdad? Y cuando estamos predicando muchas veces usamos estos versículos, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios tomó la iniciativa de enviar a su Hijo en semejanza del hombre y para ir a la cruz, a morir, a pagar por nuestros pecados, a cargar sobre sí nuestros pecados. Dios tomó esa iniciativa y lo hizo por amor, ¿verdad? Lo hizo por amor. Ser amado por Dios cuando estamos en rebelión contra Él, y es más, a costa de la vida de su propio Hijo, es una dimensión de amor totalmente diferente, ¿verdad? Acerca del amor de Dios que vemos cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Entonces Dios nos amó, refiriéndose a su iglesia, ¿verdad? A quienes vino a redimir. Dios nos amó, no porque nosotros merecíamos, no porque hubo algo bueno en nosotros, ¿verdad? Sino Él nos amó libre y voluntariamente, ¿verdad? Y nos salvó entonces solamente por amor, ¿verdad? En Efesios nos dice que Dios lo hizo para la gloria de la alabanza de su gracia, ¿verdad? Romanos 5:8 nos dice que cómo Dios nos amó, en qué estado Dios nos amó, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? O sea, Dios nos amó estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? No hallando algo bueno, algo de gracia a nosotros, no. Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no estábamos ni ahí por Dios, ¿verdad? Él intervino, Él tomó la iniciativa, y si hoy nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero, ¿verdad? Entonces, sea a Dios toda la gloria, ¿verdad? Toda la honra, eternamente y para siempre, ¿verdad? Todos somos llamados a amarle a Dios. ¿Por qué, hermanos? Como el Dios creador, ¿qué dijimos? Él es digno de toda gloria, honra, poder, dice, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Dios demanda, ¿verdad?, de toda la humanidad que nosotros respondamos positivamente
a sus mandamientos, a adorarle a Él. Pero con la naturaleza caída sabemos que todos nos hemos rebelado acerca de este Dios amoroso, porque en la creación vemos realmente un Dios de amor, que no necesitaba, dijimos, de la adoración de su creación y de sus escogidos, pero Dios lo ha hecho, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar y hacer y desplegar sus atributos, ¿verdad? Revelarse a la humanidad, a su creación. Bien, entonces Dios amó al mundo, evidenció la demostración de su amor es que Cristo vino y murió en la cruz, ¿verdad? Por nosotros, por sus escogidos, ¿verdad? Veamos ahora otro punto. Jesús es Dios. Entonces la pregunta, ¿quién es Jesús? Es de gran importancia. Esta fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos antes de la transfiguración. Eso vemos en Mateo 16, 14 al 17. Bueno, dice la palabra del Señor. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces vemos aquí de quién es Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos también en Ezequiel 2, en donde el profeta Ezequiel presenta acerca de este aspecto del Hijo de Dios, de su condición humana. Y también en Daniel 7 vemos su aspecto divino, ¿verdad? De Cristo. Sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Entonces en Hebreos 1:3 nos dice, Hebreos 1:3 nos habla acerca de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Entonces Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dijimos, es verdadero Dios y es verdadero hombre, ¿verdad? Es decir, Dios Cristo no es que, digamos, se despojó de ciertos atributos, ¿verdad? No, Él estando en la condición de hombre, es más, Él adoptó otros atributos, un aspecto humano, ¿verdad? Pero Él era, de todas maneras, seguía siendo Dios, ¿verdad? Estando en la condición de hombre, ¿verdad? Pero en sujeción y en obediencia al Padre, ¿verdad? ¿Qué atributos vemos en la persona de Jesús que evidencian que Jesús es Dios? Eso lo vemos en sus obras, en los milagros que Cristo ha hecho, ¿verdad? Vemos calmar la tempestad, ¿verdad? Vemos la autoridad de Cristo sobre su creación, ¿verdad? Cuando Cristo sana a un paralítico, ¿verdad? Vemos su omnipotencia, que es todopoderoso. Vemos también en la alimentación de 5.000 personas, ¿verdad? Vemos ahí la soberanía de Dios, su providencia divina. Y también su omnisciencia vemos cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? A decirle todo acerca de su vida pasada, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la mayor evidencia y demostración de que Jesús es Dios? Cuando Jesús dijo tener autoridad de perdonar pecados, ¿verdad? Y el perdonar pecados
Inclusive, hermanos, los judíos sabían perfectamente que solamente Dios puede hacerlo, ¿verdad? Entonces Cristo, estando en la condición humana, Él otorgó perdón de pecados. ¿Dónde vemos eso? Eso me interesaría que todos lo busquen, hermanos. Dice, eso está en el pasaje de Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Si el hecho de perdonar pecados solamente es derecho y atribuimos a Dios, y Jesús lo ha hecho, entonces eso evidencia de que Jesús es Dios, ¿verdad? Bueno, abordemos otro aspecto, hermano. Entonces, vemos que Jesús se hizo hombre y vino al mundo, ¿verdad? Y eso hay en varios pasajes de la Biblia donde Jesús, en San Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Entonces el Verbo era Dios, Jesús era Dios, ¿verdad? En San Juan 1:14 nos habla que y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Eterno, vemos aquí, hecho hombre, ¿verdad? Mateo 1:20-21 también es otro pasaje que nos habla acerca de Jesús, ¿verdad? En la condición de hombre. También Romanos 5:17. Vamos a leer estos pasajes, ¿verdad? Mateo 1:20-21 dice la palabra del Señor: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces Jesús, viniendo con relación al pecado, ¿verdad?, tomó condición de hombre, ¿verdad? Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, ¿verdad?, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, leímos también el pasaje de San Juan 1:14, ¿verdad? El Verbo hecho carne y quien vino a habitar entre nosotros, ¿verdad? Vimos su gloria, dice, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel Verbo fue hecho carne, el Verbo es Jesús. Vemos en esta frase que el Eterno se volvió mortal, el infinito como finito, el perfecto como el imperfecto, el santo como el impío, el puro como el pecador. El Hijo de Dios tomó forma humana y vino al mundo, ¿verdad? Sin embargo, de ninguna forma la humanidad de Jesús comprometió su naturaleza divina. Entonces Él era totalmente Dios y totalmente hombre, ¿verdad? Y este aspecto, digamos, de Jesús es lo que nosotros conocemos la encarnación, ¿verdad?, en donde el Hijo de Dios viene y toma forma humana. Otro punto: Jesús vivió una vida sin pecado y perfectamente justa, ¿verdad?, estando en la condición de hombre. En Lucas 4 vemos la tentación de Jesús, ¿verdad?, en el desierto, cuando Jesús fue llevado, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo.
Eh, Aquí vemos a Jesús como el segundo Adán que fue tentado, pero él se mantuvo a Dios en obediencia perfecta, ¿verdad? A diferencia del primer Adán que cayó ante la tentación, ¿verdad? Entonces, en hebreo también nos dice acerca de eso, ¿verdad? Que en Hebreos 4:15, que él fue tentado, dice, en todo, estando en la condición de hombre, ¿verdad? Pero sin pecado. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Podemos pensar que la vida sin pecado de Jesús es admirable porque Él es Dios. Después de todo, Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13, ¿verdad? Sin embargo, vemos en Hebreos, ¿verdad? Que Él fue tentado, dice, en todo, estando en la condición de hombre, pero fue hallado sin pecado. Entonces Jesús obedeció la ley de Dios perfectamente, la justicia de Jesús, por así decirlo, fue la moneda que compró nuestra salvación, ¿verdad? O sea, la sangre derramada de Cristo fue el precio, ¿verdad? Para comprar nuestra salvación, ¿verdad? Ya leímos el pasaje de Romanos 5, 19, donde dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? ¿Sí? De hombre, sí. Sí, así mismo. Pero hallamos, Jesús se halló, dice, en obediencia perfecta a los mandamientos, al estándar de Dios, por la cual, por la obediencia de uno, los muchos, dice, serán constituidos justos, recibirán el perdón de sus pecados, ¿verdad? Un aspecto que podemos aquí también mencionar es por qué Dios tuvo que, en su sabiduría, enviar a su Hijo en semejanza de hombre. Sí, para responder y también. Sí, correcto. Es decir, Dios en Dios como Dios, en su soberanía, Él pudo haber decretado que los hombres puedan ser perdonados, no sé, por el sacrificio hecho de un cordero nomás. Él pudo decidir, ¿verdad? Pero recuerdan, hermanos, hay un diseño divino, hay un diseño original en Génesis. Y ese diseño divino Dios tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, y también como Beto estaba mencionando, el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Entonces, ese diseño divino Dios tenía que llevar a cabo, y esa humanidad caída que malogró, ¿verdad? A causa de sus pecados, en donde el pueblo de Dios tenía que estar en el lugar de Dios y bajo la bendición de Dios, Dios en su sabiduría, y la obra de redención es la sabiduría, el despliegue de los atributos de Dios, y es el despliegue de la sabiduría y el poder de Dios en la obra de redención. La historia que la Biblia nos relata es una obra de sabiduría y poder de Dios. Entonces Dios tenía que otra vez restaurar esta humanidad caída a través de un hombre, el segundo Adán. De ahí es donde
la segunda persona de la Trinidad toma la condición, la semejanza de hombre. Sí. Sí. Ujú. Algo infinito. Correcto. Así mismo. Sí. Es decir, la ofensa que la humanidad trajo ante un Dios santo y eterno, ¿verdad? Tenía que ser pagado por alguien que es eterno, ¿verdad? Alguien que tenía que suplir esa justa y santa ira de Dios por toda la eternidad. Y solamente era alguien infinito, alguien eterno, para aplacar esa ira de Dios, ¿verdad? Y así conceder perdón a todos aquellos quienes ponen su entera confianza en Jesús, ¿verdad? Quien es el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Amén. Buen detalle. Bien. Jesús murió en la cruz para traer perdón a los pecadores, ¿verdad? Ese es otro punto de nuestra lección, ¿verdad? Entonces, consideremos su muerte y entonces vayamos a unos pasajes, por ejemplo, de Marcos 8:31. Otro si puede buscar también Hechos 10:39 y 1 Corintios 2:2. Entonces Jesús murió en la cruz para traer perdón a los pecadores. Romanos 8:31 dice la palabra del Señor, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, aquí vemos donde Jesús estaba prediciendo ya su muerte, ¿verdad? Es decir, para Jesús no era algo, no era una sorpresa, sino que Él vino justamente para llevar a cabo esta obra, ¿verdad?, de redención en la cruz. Hechos 10:39, hablando de los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, Pedro dijo: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Entonces aquí nos habla de la muerte de Jesús como un hecho real, como un hecho histórico, ¿verdad?, donde había testigos, ¿verdad?, donde realmente la muerte de Jesús fue una realidad, donde Él realmente murió y hubo testigos, ¿verdad? Y esta es la predicación, ¿verdad?, de los apóstoles, ¿verdad?, porque ellos predicaban y anunciaban perdón de pecados, anunciaban la muerte, ¿verdad?, de Jesús, para que poniendo en Él su confianza iban a recibir perdón de pecados, ¿verdad? Y ese mensaje es lo que nosotros hoy, pasaron más de 2000 años, pero es el mismo mensaje que predicamos, que Jesús murió por nuestros pecados, murió en sustituto nuestro, en la cruz, ¿verdad?, que murió y que resucitó de entre los muertos. Es el mismo mensaje que predicaron también los apóstoles, ¿verdad? 1 Corintios 2:2, Pablo dice: pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el mensaje de Jesús, o sea, la muerte de Jesús fue el mensaje, como estamos diciendo, ¿verdad?, de los apóstoles. Pablo dice: se propuso solamente en predicar, en conocer a este Cristo, quien murió y quien resucitó, ¿verdad?
y que ese mismo poder que actuó en Cristo para resucitarlo entre los muertos, operaba en él, ¿verdad? De eso él se gloriaba. Entonces la muerte obediente de Jesús, ¿verdad?, fue predicha, fue profetizado por los profetas, ¿verdad? Ocurrió, fue un hecho real, un hecho histórico, dijimos, marcó, digamos, el rumbo de la humanidad. Hubo un antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y cómo eso aplicamos en nuestra vida, hermanos, de la realidad de que Jesús vino en condición de hombre y que murió verdaderamente y que resucitó entre los muertos. La evidencia de que fue un hecho histórico, que fue un hecho que se predijo y un hecho consumado, es que nuestras vidas fueron transformadas, ¿verdad?, por este mensaje, ¿verdad?, de las buenas nuevas, que es el Evangelio, ¿verdad? Esa es la evidencia más grande, ¿verdad?, que verdaderamente fue un hecho histórico que ocurrió, ¿verdad? Y la evidencia es que Dios transformó nuestras vidas. Para la humanidad, dijimos, hubo un antes y un después. Para los cristianos, para la iglesia, hubo un antes y un después, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, dice, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pablo escribe aquí en Romanos 3, 25 y 26, ¿verdad?, a quien, refiriéndose a Jesús, que fue la propiciación, dice, por nuestros pecados, ¿verdad? Y el pasaje dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos, hermanos, quienes creyeron a Dios, creyeron en Dios, todos los que fueron salvos del Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por fe. ¿Cómo eso? Poniendo su mirada en lo que había de venir, en el Mesías prometido, esperado. Poniendo su mirada, digamos, en la persona de Jesús y en lo que Jesús iba a aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Donde Cristo mismo iba a cargar, dice, nuestros pecados, conforme a Isaías 53, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados, ¿verdad? Todos nos descarriamos, dice, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Ciertamente había sacrificio de expiación por el pecado, ¿verdad? Pero esto era como que la deuda era impagable. Pero estos sacrificios, ellos lo hacían en mira a quien iba a venir. Y era como pagar apenas los intereses, pero la deuda estaba intacta, ¿verdad? Y esa deuda iba a ser pagada enteramente, completamente, por Cristo, ¿verdad?, en la cruz. En donde realmente, ahí vemos quien el justo cargó, dice, el castigo que nosotros íbamos a recibir, ¿verdad? El justo por los injustos. Entonces, a fin de que Él sea el justo, dice, ¿verdad?, el justo por los injustos y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿verdad? Él iba a justificar, su sacrificio satisfizo la ira de Dios desde Adán y Eva y toda la humanidad, quienes será redimida por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces la paga del pecado es muerte. El sacrificio de Jesús satisfizo la ira de Dios de una vez por todas, por todos los que tienen fe en Jesús. El tribunal celestial, Dios el Padre, aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz como pago por el pecado de su pueblo, ¿verdad?, perdonándolos y declarándolos inocentes. Eso es lo que nos dice en 2 de Corintios 5:21, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad?, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Ya dijimos también que Jesús murió como nuestro sustituto, ¿verdad? Él murió en nuestro lugar. Dime. Ujú. De hecho, hermano, que como venimos hablando, el sacrificio de Cristo es para la redención de esta humanidad caída, ¿verdad? De todos aquellos que ponen su entera confianza en Cristo, ¿verdad? Es para Dios llevar a cabo su plan original, su diseño divino de la creación. Y eso es muy importante, su diseño divino de la creación, ¿verdad? Porque nosotros tomemos otro pasaje también, Beto, en ese sentido, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? Romanos nos habla, ¿verdad?, de que aún la creación gime, y sea una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? Que en ese momento toda la creación será libertada, dice, de la esclavitud del pecado. O sea, el alcance y la implicancia de lo que Jesús ha hecho en la cruz, en primera instancia sí, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios hace es para la gloria de Dios, ¿verdad? Es para su gloria, ¿verdad? Es para la gloria y la alabanza de su gracia. Pero los primeros que somos, quienes son beneficiados con la obra de redención es el hombre, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero va más allá, aún la creación será reconciliada con Dios. O sea, el alcance que Jesús ha hecho en la cruz va mucho más allá. Tiene un alcance cósmico, ¿verdad? Por eso en Efesios también nos dice que serán reconciliadas en Él, dice, todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, ¿verdad? O sea, es muy grande lo que Cristo ha hecho en la cruz, el alcance de esta obra de redención, ¿verdad? Eh, Eso es lo que decimos también, ¿verdad? Fuimos alcanzados por el Evangelio, que es poder de Dios. Romanos 1:16, ¿verdad? Pablo concluye su epístola mencionando otra vez que poderoso es aquel, ¿verdad? Que puede... ¿Les leo o no? Creo que voy a articular mejor si leo. Dice Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros, ¿verdad?, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, y a aquel que puede confirmaros según mi evangelio. Aquí vemos que el evangelio, como estaba diciendo Beto, el evangelio, que es poder de Dios, ha hecho que nosotros experimentemos, ¿verdad?, la nueva vida en Cristo. Fuimos introducidos al reino de Dios. Pero Dios nos mantiene otra vez firmes en su reino por el poder del Evangelio. O sea, es el mismo poder, es el Evangelio otra vez lo que envuelve toda nuestra vida, ¿verdad? Y también en Romanos nos habla también que fuimos entregados a esta forma de doctrina, dice. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, a la cual obedecimos de corazón, ¿verdad?
O sea, Dios realmente obró en nosotros y nosotros creímos en el Evangelio, ¿verdad? Y ahí Dios obró en nosotros, ¿verdad? Y fuimos entregados a una forma de doctrina. ¿Y cuál ese es? Ese es el Evangelio. Es el mismo Evangelio ahora. Y ahí es donde nosotros muchas veces, como suelo decir, es un hilo finito donde nosotros, y en donde la iglesia está expuesta a eso, en donde podemos irnos al libertinaje o a lo que es el legalismo, ¿verdad? Entonces, y eso es cuando nosotros dejamos poner nuestra confianza en Jesús, ¿verdad? Cuando dejamos de mirarle a Cristo, cuando dejamos mirar y nos apartamos de la palabra, ¿verdad? Entonces es necesario por eso el Evangelio, permanecer en el Evangelio, en el centro de la voluntad del Señor. ¿Ok? Bueno, viendo todas estas cosas, ¿verdad? Que Jesús vino en condición de hombre, que Jesús es Dios, que amó al mundo, que tomó forma de hombre, que vivió una vida sin pecado, perfectamente justo, que murió en la cruz para traer perdón de pecados. Viendo todo esto, ¿qué implicaciones trae para nosotros en el momento de presentar el evangelismo, de presentar el evangelio? Veamos algunas implicaciones, ¿verdad? Entonces, primeramente, lo que hoy abordamos es un aspecto de las buenas nuevas, de que, mira un poco, estoy en una condición de condenación y donde yo merezco justamente un castigo eterno, separado de Dios y de todas sus bondades en el infierno, eternamente y para siempre. Pero ahí viene la buena noticia. Hubo alguien que vino en semejanza de hombre y murió por mí y en sustituto. O sea, yo tenía que recibir toda la ira de Dios, pero Él la recibió en mi lugar, por mí lo hizo. ¿Verdad que es una buena noticia eso? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Que presentando la mala noticia, vamos a presentar una buena noticia, ¿verdad? Eso es una implicación, ¿verdad? Otro, como el Evangelio es de Dios, el punto central y focal del Evangelio es Cristo, ¿verdad? Vemos Cristo, el segundo Adán, cosa que Adán no pudo obedecer, ni ninguno de nosotros. Cristo vino y obedeció, ¿verdad? Entonces, está centrada la obra de redención en Cristo, ¿verdad? Otro que podemos decir, ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. Entonces, Cristo, entonces es necesario, y vemos que en ningún otro hay salvación, sino solo en Jesús. Una implicación, ¿verdad? Nadie de nosotros puede salvarse por sí mismo, por sus buenas obras, por más religioso que sea, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Vemos que el cristianismo no es una religión más, eso es una implicación también, sino es el poder de Dios para salvación. Y es la única esperanza también. Imagínense, ¿verdad? Es la única esperanza. Entonces, eso también, ¿qué implicaciones trae? La urgencia de que prediquemos el Evangelio. Y del otro lado, ¿verdad? Es la única esperanza que tiene la humanidad caída, ¿verdad? A quienes le estamos predicando, a los incrédulos. Es la única esperanza que tienen para escapar de la ira venidera de Dios, ¿verdad? Vemos también la santidad de Dios, la justicia y la misericordia consistente en un mismo ser divino, ¿verdad? ¿Y dónde vemos eso? Eso vemos en la cruz, ¿verdad? Dios derramando su ira sobre su Hijo, pero al mismo tiempo Dios otorgando perdón de pecados a los que ponen su entera confianza en Cristo, ¿verdad? O sea, dijimos, es el obrar de Dios, de sus atributos divinos. Vemos obrando obrando en ese momento, obrando en armonía, ¿verdad? La justicia de Dios, su misericordia, ¿verdad? Otorgando en ese momento, ¿verdad? O sea, siempre los atributos de Dios obran en perfecta armonía. Ok, entonces,
el Evangelio tiene sentido y no hay inconsistencia en la historia. Bueno, para ir terminando, hermanos, veamos una breve conclusión y así cerramos esta lección. Bien, como conclusión, aunque estábamos bajo la ira de Dios, pecadores ante un Dios santo, Dios respondió al estado indefenso y respondió en amor enviando a su Hijo, y la demostración de su amor fue que Cristo vino y murió en la cruz, ¿verdad? Y lo hizo no por algo que lo merecíamos, sino lo hizo por amor, ¿verdad? Dios decidió salvarnos, Dios tomó la iniciativa, y si hoy dijimos, si le amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Su plan de salvación se centró en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tomó forma humana, vino, vivió una vida sin pecado y luego murió en la cruz para sufrir la ira de Dios en nuestro lugar como sustituto. Su expiación quitó nuestros pecados y trajo perdón para que pudiéramos ser salvos y tener vida eterna con Dios, ¿verdad? Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Leamos ahora, hermano, Filipenses 2. Con esta lectura final terminamos la clase de hoy. Filipenses 2, 6 al 11. Dice así la palabra del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran misericordia para con nosotros, Señor, con tus hijos, con tu iglesia, Señor. Porque ninguno de nosotros, Señor, merecíamos ser adoptados, Señor, como hijos tuyos, recibir el perdón de nuestros pecados y tener vida eterna, Señor. Mas hoy, Señor, por los méritos de Cristo, estamos, Señor, delante de ti, Señor. Y somos bendecidos, Señor, riquísimamente, Señor, por ti, porque no solamente, Señor, recibimos el perdón de nuestros pecados, mas tú nos has dado, Señor, de toda tu sabiduría, nos has dotado de sabiduría, de dones, Señor, para que podamos llevar a cabo tu obra, Señor. Fuimos salvos, Señor, por el poder de tu evangelio, Señor. Y este bendito y glorioso evangelio, Señor, tú lo has entregado a tu iglesia, Señor, para proclamarlo, Señor, para predicar, Señor, a toda criatura, Señor. Y hoy, Señor, somos convocados en este lugar para ver aspectos esenciales del evangelio, de poder presentar de una manera clara, sencilla, Señor. Y estamos viendo una manera de evangelizar, Señor, conforme una presentación fiel del evangelio que está basado en tu palabra, Señor. Empezando de Génesis, Señor, con un orden cronológico, con el despliegue, Señor, de tu sabiduría, de tu poder, Señor. Padre amado, Señor, enséñanos, Padre amado, equípanos, Señor, para que podamos cada día más comprender más a profundidad, Señor, tu palabra, tu evangelio, y así presentar, Señor, a otros tu evangelio, Señor. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, toda alabanza y adoración, Señor, y te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que un día ha llegado a nuestras vidas, Señor, y que tú pones en nuestras manos para llevar a otros, Señor, para que tú llames a pecadores al arrepentimiento, porque tu palabra dice que la fe viene solamente por el oír y el oír de tu palabra, Señor. Te exaltamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.